Muchas gracias, wow, qué increíble tiempo, qué increíble alabanza y el Señor hablando a nuestros corazones, porque el Señor lo que quiere es traer libertad a nuestra vida. ¿Cuántas están seguras de esto? ¿Cuántas están agradecidas con el Señor porque Él quiere liberar el día de hoy nuestros corazones? Y precisamente mi plática se llama Corazón en Libertad. Como todas sabemos, pues estamos celebrando el mes de la libertad de nuestro país, pero Dios también quiere traer esa libertad y vida y vida eterna a nuestro corazón. Y sabemos que vivir una vida en Cristo significa vivir en libertad, porque Cristo es el que trae esa verdadera libertad a nuestros corazones. Pero el enemigo muchas veces se encarga de ponernos ataduras, ¿verdad? Ataduras en donde a través de todo lo que el mundo nos ofrece como orgullo, como falta de perdón, como la inmoralidad sexual, como la opresión, entre muchas otras cosas, entre muchos otros pecados, el enemigo se encarga de atar nuestra vida y de mantenernos en una opresión espiritual y de no permitir que nuestra vida sea completamente libre, que nuestra vida funcione conforme al propósito que Dios ha depositado en tu vida. Pero todo esto, recuerda que todo esto, estas ataduras, el enemigo quiere ponerlas sobre nuestra vida y esto siempre va a ser para muerte y destrucción y no nos hace y nos hace más bien vivir una vida llena de esclavitud. Pero el Señor no nos ha llamado a vivir así, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a vivir en la libertad de Cristo Jesús y tenemos que creerlo y tenemos que declararlo. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y tú y yo, ¿qué nos está diciendo la palabra de hoy? Tú y yo tenemos que vivir fuera del pecado, ¿verdad? Tenemos que vivir en la obediencia de Cristo, tenemos que vivir bajo los fundamentos de Cristo, caminando en su palabra, porque si nosotras hacemos el pecado, estamos en el pecado, vivimos en esclavitud y la esclavitud ata nuestra vida. Entonces es necesario, mujeres, que recordemos día a día que Cristo ha pagado por nuestro pecado, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras recordamos una y otra vez el sacrificio que hizo Jesucristo en esa cruz al morir por nosotras, derramar su sangre, limpiar nuestra vida de todo aquel pecado que asedia nuestra vida? Y recordamos que que su resurrección nos muestra la autoridad y el poder para romper todas aquellas ataduras que están envolviendo nuestra vida, todas aquellas ataduras que nos mantienen en pecado y que nos mantienen cegadas y nos asegura el perdón. Jesucristo nos ha asegurado el perdón a través de su sacrificio, nos ha asegurado el perdón, su resurrección nos ha asegurado el perdón y nos ha traído una vida eterna. ¿Cuántos están agradecidas con Jesucristo por esto? Porque hoy tú tienes libertad, hoy tú tienes vida eterna en Cristo Jesús, pero tenemos que aceptar obviamente la salvación de Jesucristo para que tú y yo seamos esas hijas de Dios que estamos llenas de la libertad de Cristo. Te animo a que si hoy te sientes con ataduras, o que si hoy te sientes no avanzar y que si hoy sientes que el pecado está acechando tu vida, tú declares con tu boca que eres libre delante del Señor, declares con tu boca que Jesucristo te ha hecho libre y que hoy puedes caminar en la vida que Cristo te ha dado, que es una vida en libertad. ¿Y cuántas recordamos Juan 3:16? ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice, mujeres? Para que todo aquel que en él cree, o sea, nuestro corazón cree, ¿verdad? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy nos promete esto el Señor. Nos promete la vida eterna, pero necesitamos, Él nos dice, es necesario que le creas. Es necesario que le creas y que camines en esta verdad y que camines en la libertad que Cristo ya cumplió sobre ti, esa libertad que Cristo derramó en en esa cruz por ti.
Y muchas veces hay fortalezas, fortalezas que se levantan en nuestra vida. Y esas fortalezas destruyen el propósito que tenemos en Cristo Jesús. Pero la realidad es que cuando recibimos a Jesús en el corazón, podemos verdaderamente experimentar una libertad, ¿verdad? Y esa libertad, ¿qué crees que hace? Esa libertad viene y derriba las fortalezas, derriba todas aquellas fortalezas que se han levantado en contra nuestra y Jesucristo trae vida a nuestro interior, porque entonces cuando Cristo está en nosotros, Jesucristo derriba todas esas fortalezas y entonces trae vida eterna a nuestro interior y transforma todo lo que somos. Entonces, esto hará que corramos la carrera de nuestra vida, porque esta vida es una carrera, ¿verdad? Pero tenemos que correrla en libertad. No podemos correrla llena de ataduras porque nos vamos a tropezar, nos vamos a quedar atrás, no vamos a llegar a la meta, vamos a estar en tristeza, en tribulación, en confusión, en amargura y en todas aquellas ataduras que el enemigo viene una y otra vez, que nos atormenta y que nosotras a veces por la situación que estamos viviendo y porque no vemos en ese momento lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, no confiamos tal vez en el proceso que estamos atravesando y que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida, nos ponemos todas esas ataduras y caminamos en depresión, en tristeza, en amargura. Y esto no es la vida que Dios nos ha invitado. Esta no es la vida que Dios quiere para cada una de nosotras. Recordemos día a día que el Señor quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres. Segunda de Corintios 10:4-5. Te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y dice: usamos las armas poderosas de Dios y no las del mundo. ¿Cuáles son las armas poderosas de Dios? Son todas aquellas armas espirituales que recibimos al estar sumergidas en la presencia de Dios. Dice, no usamos las armas que nos da el mundo, ¿verdad? Dice, para derribar, utilizamos las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos, todos aquellos pensamientos, todos aquellos dardos que el enemigo te lanza. Todas estas cosas son argumentos falsos que el enemigo viene y levanta en nuestra vida, pero tú y yo no podemos abrazar estos argumentos, sino derribarlos, derribarlos con estas armas poderosas que el Señor te ha dado, mujer. Tenemos que entender que somos hijas de Dios y que el Señor nos ha dotado de esas armas espirituales y entonces tenemos la autoridad como hijas de Dios para destruirlas, para derribarlas y para quitar todo aquel argumento que el enemigo ha venido a depositar a nuestra mente. Versículo 5 dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Hay muchas veces que nosotros nos acercamos a alguien porque queremos hablar de Dios, porque cuando estamos enamoradas de Cristo, cuando estamos enamoradas de Dios, queremos gritarlo, ¿verdad? Queremos ir y bendecir a la gente como el Señor ha bendecido nuestra vida, el Señor ha llenado nuestro corazón de amor y lo único que tenemos que hacer es ir y expresar ese amor y contarle a la gente que Jesús vino y derramó su sangre por amor hacia esa persona. Entonces tenemos que dice versículo 5, regresamos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Entonces, al tú y yo compartir del amor de Dios, todo argumento que el enemigo levanta, todo velo que está cegando la vista de la gente, derriba el amor de Dios, todo ese argumento para que la gente pueda conocer de Dios. No somos tú y yo, el Espíritu Santo es el que convence. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Recuerden que una vida en obediencia es una vida llena del amor de Dios, es una vida llena es una vida que camina sobre la autoridad de Dios, es una vida que camina en bendición, es una vida bendecida. Yo creo que cada una de nosotras queremos vivir en bendición, ¿verdad?
Te veo muy seria, levanta la mano y yo creo que cada una de nosotras queremos vivir en bendición. Entonces, recordemos que solo en Jesús podemos tener la verdadera libertad. Y esta verdadera libertad brota desde lo más profundo de nuestro ser, porque es ahí donde Dios escudriña los más profundos pensamientos que tenemos, donde Dios escudriña nuestro corazón y en donde Dios puede meter su mano y cambiar nuestra vida y transformar todo lo que somos. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo ha venido a liberarnos, ¿verdad? Pero tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Dice, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es la libertad, mujeres? La libertad es un estado o una condición de la cual no eres esclavo. Vivir en libertad es tener una condición de no vivir en una esclavitud. Entonces, cuando tengo a Cristo, verdaderamente soy libre, ¿verdad? Y yo digo amén a esto. Si hemos recibido a Cristo, hemos recibido también la vida eterna. Romanos 8:17 en la Nueva Traducción nos dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Cuando tú y yo somos hijos de familia, pues sabemos que todo lo que hay en casa, pues nos pertenece de alguna manera, ¿verdad? Porque somos hijos, porque podemos llegar a casa, abrir el refrigerador, porque no tenemos que, mamá, puedo tomar queso, mamá, puedo tomar leche. Somos hijos y como hijos tenemos esa libertad de llegar y abrir el refrigerador, libertad de llegar y aventarme a la cama de mis papás, libertad de llegar y hacer lo que yo quiera en el buen sentido porque estoy en mi casa. Estoy en mi casa y lo mismo quiere el Señor de nosotros. Somos hijas de Dios y Él quiere, dice, así como sus hijos, también somos sus herederos. Somos herederos. Dice, de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. ¿No te maravilla esto? Somos herederos de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también tenemos que participar de su sufrimiento. También tiene un precio. El seguir a Cristo, mujer, tiene un precio. Conlleva una gran responsabilidad. Conlleva una actitud de mantenerme en obediencia. Conlleva una responsabilidad de tener una relación día a día con el Señor. Porque cuando yo tengo una relación con Dios, entonces sé que estoy en el camino adecuado porque aprendo a escuchar la voz, porque sé que Dios me dice, no, te estás desviando, no es por allá, es por acá. Y yo camino en obediencia. Pero Señor, es que no estás viendo que no, es por acá, porque yo sé, tengo mejores planes para ti. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mis pensamientos son mayores que los tuyos. Yo quiero hacer mi voluntad en ti. Yo quiero obrar en ti, pero tú tienes que mantener un corazón humilde y en obediencia, creyendo que yo soy tu Dios y que yo te guardo, creyendo que yo soy tu Dios y que yo te respaldo, porque tú te dejas ser guiada por mí, por mi presencia y por mi palabra. Te invito, mujer, a que camines en esa obediencia delante de Jesús. No se trata de solamente, ay, sí, tengo que ser obediente a mis autoridades en la iglesia y sí, tengo que obedecer y obedecer porque si no me va a ir mal. O sea, sí, pero no, mujer. O sea, tienes que ser obediente al Señor. Tienes que tener esa actitud de humildad, no no, pues tengo que obedecer porque me va a ir mal y pues ya ni modo. O sea, así me toca. Y no, esa no es la actitud que Dios quiere de nosotras. Salmo 27. El Salmo 27, te voy a leer en la Nueva Traducción, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ¿por qué nuestro corazón se mantiene atado al temor? Acuérdense que el miedo y el temor no viene de parte de Dios. Todo lo bueno es lo que viene de parte de Dios. Dice, ¿por qué he de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro.
Mujer, si tú te sientes en peligro ante alguna situación, ante alguna decisión que tengas que tomar, corre a la presencia de Dios y dile, Señor, yo sé que tú eres mi guardador, yo sé que tú eres mi libertador, yo sé que en ti mi corazón confía, dice, porque el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Versículo 2 dice, cuando los malvados vengan a devorarme, o sea, cuando el enemigo venga y quiera devorarme, dice, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. ¿Por qué, mujer? Porque saben que somos hijas de Dios. Y entonces cuando está la presencia de Dios, la luz y las tinieblas no pueden permanecer. La luz apaga y echa fuera todas las tinieblas. Y dice, en Versículo 3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, repite conmigo, mujer, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Solamente los domingos cuando voy a la iglesia, a la red Verdad y Vida? No, ¿verdad? Dice todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Mujer, estamos en la presencia de Dios, tenemos nuestro devocional, corremos a nuestro lugar seguro para deleitarnos, para admirar la belleza del Señor y para meditar de día y de noche en su palabra, para escudriñar sus escrituras y que éstas sean reveladas a nuestra vida y nuestro entendimiento pueda ser abierto hacia la voluntad de Dios. El siguiente versículo dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Wow, yo digo, gracias Señor, porque cuando vienen dificultades, tú me guardas. Y dice, me esconderá en su santuario y me pondrá en una roca alta donde nadie, escucha bien mujer, donde nadie me alcanzará, donde mis enemigos no podrán alcanzarme. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. O sea, en todo tiempo mi boca cantará alabanzas. Dice, con gritos de alegría y con música cantaré, alabaré al Señor. Mujer, porque Él es digno, porque Dios es bueno, porque Dios es soberano, porque Dios es mi guardador, porque Dios es mi salvador, porque Dios es mi libertador. Y yo no sé si esto a ti te mueve el corazón, pero digo, Señor, gracias. Una vez más, gracias, Señor. Y vamos a pasarnos al versículo 13, en donde dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Y eso trae esperanza a mi corazón. Confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Mujer, ¿qué dice? No te rajes. Sé valiente y esforzada. Dice, sé valiente y esforzada. Sí, espera al Señor con paciencia. En este tiempo, en esta temporada, bueno, pues yo tengo tres hijos, como ustedes saben, tengo tres hijos chiquitos de 8, 7 y 4 años y cada uno tiene pues características especiales, ¿verdad? Cada uno es diferente, como sabemos, cada uno de nuestros hijos es tan diferente, tan único y especial porque así los hizo Dios. Y bueno, no te voy a decir con cuál, bueno, a lo mejor sí, con mi hijo el más chiquito que es Emilio, estamos trabajando una de las cosas en donde Dios nos ha hablado que pues Él tiene que ser paciente, ¿verdad? Y le hemos hablado que, pues hablando en el domingo en la iglesia, que hemos escuchado del fruto del Espíritu Santo y le hemos enseñado, mi amor, tú tienes que aprender a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y me encanta esto porque al mismo tiempo que nosotros como adultos estamos siendo instruidos,
instruidos en el auditorio con una palabra, los niños a su nivel están viendo la misma palabra y eso me encanta porque hay una unión, una conexión espiritual. El Espíritu Santo está hablando lo mismo a su iglesia y tanto adultos como niños estamos en la misma sintonía. Y me encanta porque mis hijos, o sea, lo están escuchando también y lo están oyendo y cuando le decimos esto, mi hijo empieza a repetir, sí, paciencia, amor, gozo, paz. Entonces digo, ah, te lo sabes, ¿verdad? Bueno, pues no nada más hay que repetirlo. Entonces hay que desarrollar el fruto del Espíritu Santo y ahorita estás necesitando la paciencia, porque a veces se desespera un poquito, a veces no es muy paciente con ciertos procesos, con mami, me ayudas a cambiarme y si no lo haces al instante, él pues se desespera, él se frustra, entra una frustración en su corazón y siente tal vez, pienso yo, que él siente que no lo vamos a ayudar. Pero entonces cuando nosotros le repetimos esto, mi amor, vamos a desarrollarlo. Entonces en él yo veo que entra un chip como, sí, la paciencia, sí. Y todos los días estamos, mi amor, acuérdate, la paciencia, sí, papá, sí, mamá, la paciencia. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Esto es lo que hace el Señor. Nos recuerda, tenemos que desarrollar día a día el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque esto va a traer gozo, esto va a traer libertad, esto va a traer también esperanza, esto va a traer un caminar precioso en nuestra vida cristiana. Y mujeres, quiero recordarte que Cristo tiene que ser nuestra fortaleza. No podemos tomar nuestra fuerza de cosas que son pasajeras. No podemos tomar nuestra fortaleza aún de nuestra mejor amiga o de nuestra mamá o de personas que consideramos importantes para nosotros. Por supuesto que sus consejos son bienvenidos, que sus consejos son buenos, que sus consejos, si vienen de parte de Dios, edifican nuestra vida. Pero a quien tenemos que correr es a Cristo Jesús, que Él es nuestra verdadera fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Él es la fortaleza que nos ayuda día a día. Y esto significa que no significa que la vida, o sea, cuando estamos con Cristo, no significa que la vida será más fácil, ¿verdad? O que estaremos libres de problemas. No, eso no te quiero decir, sino que vamos a tener que caminar seguras de que Cristo está con nosotras, pero de que no podemos vivir en temor, porque el vivir en temor nos hace vivir atadas. Vivir en temor nos hace vivir en la esclavitud del temor. Acuérdense que hemos escuchado muchas veces que cuando vivimos en temor, muchas veces llega al punto de paralizarnos y de no dejarnos hacer o actuar lo que tenemos que hacer o decir o hablar, porque el temor nos paraliza. Y el temor no viene de Dios, el temor no viene de parte del Señor. E innumerables veces podemos pasar por senderos de sufrimiento en la vida, ¿verdad? Innumerables veces podemos pasar por desiertos llenos de aflicción. Pero cuando Dios guía nuestro diario caminar, estamos seguras de que Él nos protege. Estamos seguras de que Él nos guarda. Tenemos que sentirnos en ese lugar seguro, en ese refugio, en donde sabemos que aunque son tiempos difíciles, Dios está guardando nuestra vida. ¿Nos guardará del sufrimiento el Señor? Sí. O por medio del sufrimiento también podemos aprender, ¿verdad? A través del sufrimiento también Dios forja nuestro carácter. A través del sufrimiento también el Señor nos enseña y perfecciona nuestro corazón, porque Él quiere que dejemos de temer, que aprendamos a vivir en la valentía del Señor, que aprendamos a vivir en la fortaleza del Señor. Segunda de Samuel 22:2 nos dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza. ¿Quién es nuestra roca, mujer? Jehová. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Cuando nosotras declaramos la palabra de Dios y declaramos todas las promesas, porque estas son promesas escritas que el Señor nos dejó para que nuestro caminar sea un caminar con Cristo y sea fortalecido en el Señor, dice, Él es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. ¿Y qué significa ser verdaderamente libres, mujeres? Que desde el momento en que yo acepto a Jesús en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida,
aprendo a vivir en una verdadera libertad. Ahora, ¿de qué nos libera Jesús? ¿De qué nos libera Jesús? Y tal vez tú te haces la pregunta, bueno, pero pues, ¿de qué está hablando? O sea, ¿por qué? ¿Esclava de qué era? O sea, y ya lo vimos en un principio, ¿no? Te expliqué algunas cosas, ¿no? Pero ¿de qué nos libera Jesús? Y estas son, hay muchísimas cosas de las cuales yo podría mencionarte que Jesús trae libertad a nuestra vida, pero te voy a mencionar unas cuantas. Y entonces la primera es, Jesús nos libera del temor. Y aquí quiero tocar el Salmo 34:4 que dice, oré al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. Entonces tú tienes un temor el cual tienes que entregar al Señor con la presencia de Dios y Él te responde y Él te libera de todos tus temores, porque Dios anhela liberar nuestro corazón. Dios anhela que vivamos sin miedos y sin temores. No quiere que vivamos encadenadas, porque el vivir en este encadenamiento, acuérdate que nos paraliza. Vivir en esta esclavitud paraliza nuestra vida y no nos deja avanzar hacia lo que Dios quiere llevarnos. Y Dios nos ve aquí como muy alto y nosotros estamos haciéndonos o minimizándonos o haciéndonos chiquitas porque, Señor, es que tengo miedo. Señor, es que no voy a lograr vencer este temor. Señor, es que no puedo perdonar. Señor, es que tengo tanto orgullo en mi corazón que no voy a poder. Pero ¿qué te dice Jesucristo? Que yo te he hecho libre y verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando le creemos a Cristo, podemos caminar en esa verdadera verdadera libertad. Él ha puesto potencial en ti, mujer. Él ha puesto un propósito en tu vida. Y Él quiere que le demos la gloria a Dios a través de nuestra vida. Él quiere que pongamos por obra todo aquello que nos ha entregado, pero viviendo una vida en verdadera libertad. Y al igual que el salmista David, donde leíamos, dice, nosotras podemos experimentar esta verdadera libertad en Dios cuando buscamos su rostro, ¿verdad? Cuando buscamos su presencia, cuando escuchamos su voz, cuando estamos día a día con Él, cuando pasamos tiempo con Dios y cuando dejamos que el Espíritu Santo venga y llene nuestra vida. Te invito a que cierres un momento tus ojos y pienses en todo aquello que te ha mantenido atada, que pienses en todo aquello que no te ha dejado avanzar, que pienses en todo aquello en lo que te has aferrado, que te ha mantenido en una esclavitud, que tal vez es esa falta de perdón hacia algún familiar que te hizo, que es que no lo puedo perdonar desde hace años. Y sabes, cuando tú no perdonas, esto ata tu corazón, pero también ata el corazón de la otra persona. Y entonces se mantienen espiritualmente ligados en una atadura que ni a ti ni a esta persona los deja ser libres en el propósito que Cristo Jesús tiene para cada uno. Pero cuando yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, porque yo tal vez no quiero perdonar, pero sé que necesito hacerlo. Esto va a traer libertad a mi corazón. Esto va a traer vida en abundancia. Esto va a traer una transformación en mi vida. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a todas y cada una de estas hermosas mujeres, Señor. Declaro, Padre, que ellas pueden hoy venir delante de ti y derramar su corazón y decirte, Señor, tal vez en este momento, en este tiempo de mi vida, en esta temporada, estoy viviendo temor. Tal vez en esta temporada, Señor, sé que no he podido perdonar y que hay orgullo en mi corazón. Tal vez hay falta de humildad. Tal vez hay pecados inmorales, Señor, de los cuales yo me tengo que arrepentir. Pero hoy entiendo, Señor, que necesito, para caminar contigo, necesito ser verdaderamente libre. Y yo declaro que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para traer libertad a tu vida. Declaro que todo argumento que el enemigo ha levantado en tu contra
es desquebrajado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y declaro que tú puedes caminar con esa autoridad que Dios te ha dado como hija de Dios para ser hoy completamente libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Esto tenemos que repetirnos una y otra vez. El Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. El miedo y el temor no vienen de parte de Dios, mujer. El poder y el amor y el dominio propio sí son de Dios. Y cuando llegan grandes retos a nuestra vida, necesitamos recordar que Dios es nuestro Padre, que Dios es el Todopoderoso y que Él nos da la fortaleza para poder rechazar todo temor que venga a acechar nuestra vida y que quiera levantarse en nuestra contra. La segunda cosa de la cual nos libera Jesús es del pecado. Y aquí quiero leerte Colosenses 1:13. Y si alguien quiere ayudarme, Colosenses 1:13 al 14. ¿Quién dice yo? Colosenses 1:13. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, dice que Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó. O sea, es lo que decía la pastora Cristi al inicio. Estábamos en tinieblas, vivíamos en tinieblas cuando no teníamos a Cristo. Y cuando vino Jesucristo y nos rescató de la muerte, nos arrancó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La oscuridad o el pecado no tienen más poder sobre tu vida, mujer. Tienes que creerlo, tienes que declararlo. El pecado y la oscuridad no tienen más poder sobre tu vida porque gracias a Jesucristo, gracias a su obra de redención en la cruz, hoy tú puedes vivir en esa libertad. En Cristo tenemos el perdón total de nuestros pecados y tenemos una nueva vida en Él. Pero esa es la actitud que tenemos que tomar. Esa es la confianza con la que tú y yo tenemos que caminar. Juan 8:12 nos dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, él es la luz. Él es la luz que nos lleva a caminar en la vida. Dice, gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas. Gracias a que Jesucristo nos cambió y nos arrancó de la oscuridad y nos llevó a vivir a la luz de Cristo, entonces podemos tener o ser guiados por el Espíritu Santo día a día y caminar en una vida que le agrada a Dios, viviendo siempre en su voluntad. Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y esto también lo veíamos hace apenas unos domingos. No dejemos llevarnos por los impulsos de la manera de una vida pecaminosa. No dejemos que el orgullo nos gane, no dejemos que la falta de perdón nos gane, no dejemos que el pecado aceche nuestra vida, porque con la ayuda de Dios podemos vivir una vida plena, una vida en santidad. No tenemos que hacer caso a las mentiras o a las acusaciones que el enemigo viene y trae a nuestra vida. Tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. Nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno y además nos da la fortaleza porque pertenecemos al reino de la luz. Necesitamos tomar en cuenta que pertenecemos al reino de la luz y no de las tinieblas. Nuestra vida pasada se quedó atrás. Nuestra vida que estaba llena de obscuridad se quedó atrás. Y hoy
Como Pablo, las escamas se han caído de nuestros ojos y hoy podemos vivir en esa libertad, tener la visión que Cristo tiene, tener la visión que Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio en esa cruz. Otra cosa de la cual Jesús nos libera es de la condenación. Y aquí vamos a leer Romanos 8:1 al 2, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mujer, si tú muchas veces has caminado en esa condenación, es que yo no debí de hacer esto, es que no puedo perdonarme. Recuerda este versículo, dice, ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús, los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando somos hijas de Dios, andamos conforme al Espíritu y no la carne. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda cada una de estas promesas del Señor y hazlas reales en tu vida. Jesús nos llevó a vivir en esa libertad. Otra cosa de la cual el Señor nos libera es de la muerte eterna. Y aquí vamos a leer Romanos 6:23, que nos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Tenemos la vida eterna? ¿Tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Creámosle a Él. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna, mujeres. No la merecíamos, no la podíamos ganar con nuestros esfuerzos naturales, pero Él nos lo concede al enviar a su Hijo Jesús por nuestra vida, para limpiar nuestra vida, para traer libertad a nuestra vida. Y Juan 5:24, vamos a leer rápidamente. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Entonces, tenemos que escuchar el mensaje y creer en Dios. Dice, quien me envió y tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Ahí está una vez más el Señor reiterándonos, nos ha pasado de muerte a vida y hoy tenemos que aprender a vivir en la libertad de Cristo. Y por medio de la palabra, mujer, por medio de la oración, hemos escuchado también que somos capacitados, ¿verdad? Que adquirimos esas armas divinas, esas armas espirituales para derribar todas aquellas fortalezas que vienen en contra de nuestra vida. Porque Dios anhela darnos una vida abundante, una vida llena de amor, una vida en donde somos hijos de Dios y podemos entrar con libertad a su presencia y pedirle lo que necesitemos en ese momento. Ahora rápidamente te quiero dar algunos puntos para que los anotes y los podamos poner en práctica en esta semana y bueno, pues obviamente a lo largo de nuestra vida. Y es cómo destruyo fortalezas. ¿Cómo destruyo fortalezas? Y el punto número 1 es derribando la incredulidad. Ya lo hemos mencionado muchas veces que no creemos que Dios es todopoderoso a veces, ¿no? Y decimos, es que Señor, no creo que esto se vaya a solucionar, no creo que mi problema económico tenga solución, ya estoy tan endeudado que no creo que tenga solución mi problema económico. Pero acuérdate que tenemos que derribar la incredulidad. Marcos 9:24 dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y esto es lo que escuchábamos también el domingo. Sí creo, Señor, en ti, pero ayúdame a derribar mi incredulidad, porque somos humanos, mujeres, porque a veces nos gana la incredulidad, pero decimos, no, Señor, yo creo y repito esto, ayúdame a superar mi incredulidad. El punto número 2 es afirmando mi fortaleza en el Señor. ¿Cómo puedo destruir estas fortalezas? Afirmando mi fortaleza en el Señor. Joel 3:16 nos dice, la voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tomará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán,
pero el Señor será como un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Y este es el versículo que se llevó en el campo de verano de los niños y me encanta porque una de mis hijas dice, mamá, mamá, ¿te puedo volver a repetir el versículo? Y empieza Joel 3:16 y se lo sabe, o sea, completito y yo digo, wow, tenemos que aprender también a hacer como ellos, a emocionarnos con la palabra que el Señor nos da, pero a creerla, a caminar, no solamente a repetirlo, no solamente a leerlo, sino a creerlo y escudriñarlo y buscar en lo profundo de lo que el Señor, ¿qué me estás hablando aquí, Señor? No entiendo algo. Espíritu Santo, ven con tu revelación, ven y háblame. Y aquí me estás diciendo que tú eres la fortaleza firme, que yo no puedo estar tambaleando como hija de Dios, que yo no puedo dudar. Echa fuera mi incredulidad para que yo crea que tú eres una fortaleza firme a mi corazón. El punto número 3 es recibiendo dirección de Dios. Y aquí no, nos está diciendo, recibe la dirección de tu vecina, recibe la dirección de tu comadre. Dice, recibe la dirección de Dios. Salmo 25, 4 y 5. Nos dice, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. O sea, si yo le estoy pidiendo al Señor, muéstrame la senda correcta, es porque sé que voy a tener un corazón obediente, ¿verdad? Sé que voy a tener un corazón lleno de humildad para decirle, muéstrame la senda correcta, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza. Pero nuestra tarea es obedecer, mujer, porque no vale la pena o no tiene caso que le digamos, Señor, muéstrame el camino correcto, Señor, señálame por dónde debo seguir. Y cuando el Señor te dice, perfecto, es por aquí, le dices, no, espérame. O sea, a lo mejor la otra semana te puedo hacer caso, pero ahorita no creo que vaya por ahí, Señor. Tú no estás viendo el panorama completo porque pues no es así. Y no, mujer, tenemos que tener cuidado cuando oramos delante del Señor. Señor, muéstrame cuál es el camino correcto, señálame cuál es el camino que debo seguir, pero yo tengo un corazón confiado, yo tengo un corazón que camina bajo tu voluntad y tenemos que ser obedientes. El punto número 4 nos dice, permaneciendo en libertad, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida alinearnos a la perfecta voluntad de Dios. Se nos olvida y dejamos, liberamos la naturaleza pecaminosa y liberamos el enojo y liberamos la ira y liberamos todo aquello que no pertenece de Dios. Y entonces... aquí dice permaneciendo en libertad. Gálatas 5:1 nos dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer. ¿Qué dice mujeres? Asegúrense de permanecer y no ser esclavas de nuevo de la ley. Mujer, esto es algo que nos corresponde a ti y a mí. Por eso decimos, es una responsabilidad delante del Señor permanecer en una vida cristocéntrica. Es nuestra responsabilidad estar delante del Señor pidiéndole, guía mis pasos, guía mi camino, qué decisión debo tomar, porque ahí es donde permanezco libre, en donde el Señor me guía, en donde el Señor me guarda, en donde el Señor me da verdadera dirección. Y quiero que cierres tus ojos, mujeres. Creo que Dios ha sido muy claro y el Señor quiere derribar todo argumento que se ha levantado en contra nuestra. Y el Señor quiere traer vida y vida abundante en tu corazón el día de hoy. Y el Señor una y otra vez a través de su palabra nos recuerda lo que el Señor nos ha escrito en sus promesas, lo que el Señor nos ha escrito en su palabra. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú estás aquí y porque tu presencia es la que gobierna nuestra vida, Señor. Y en esta hora, Padre, yo declaro que cada una de nosotras podemos derribar por el poder de tu Espíritu la incredulidad que se ha levantado en nuestro corazón. Esa incredulidad que nos impide creer que tú eres el Dios todopoderoso que puede cambiar toda situación. Que tú eres ese Dios poderoso en el cual yo puedo afirmar mi corazón.
en el cual yo puedo tomar la fortaleza de mi vida en cada situación. Que tú eres ese Dios todopoderoso del cual yo recibo la guianza en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos das la fortaleza, Señor, para permanecer en ti, para permanecer en esa libertad de la cual tú nos has hablado, Señor. Espíritu Santo, ven, Señor, y habla, revela aún esas cosas que tal vez ya ni siquiera nos acordamos y que ya son cosas que vienen desde hace años atando nuestro corazón y que no nos permiten ser verdaderamente libres, Señor. Ven Espíritu Santo, inquieta nuestro corazón, Señor, y revela todas aquellas cosas que nos han estado estorbando, Señor, en este tiempo y aún a lo largo de nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre, que cada una de nosotras podamos ser sensibles y vulnerables delante de tu presencia, Señor, y reconocer cuál es el pecado, cuál es la aflicción, Señor, cuál es todo aquello que no me está permitiendo avanzar en tu propósito, Señor. Yo he escuchado que tienes vida eterna para mí, Señor. Yo he escuchado que tienes propósitos eternos para mi vida, Señor. Pero todo este temor, toda esta inseguridad, toda esta falta de perdón hacia nuestros familiares, todo esto que nos está asediando, Señor, todos estos dardos que el enemigo viene para atacar nuestra mente y derribar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo declaro que es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Padre, trae fortaleza a nuestra vida. Levántanos y trae convicción a nuestro corazón, Señor. Tu palabra habla, Padre, de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tal vez hoy nos encontramos sumergidas en procesos, tal vez hoy nos encontramos atravesando desiertos, tal vez hoy nos encontramos en una falta de perdón, tal vez hoy nos encontramos en una enfermedad, en medio de un tiempo de aflicción, pero reconocemos que tú eres Dios Todopoderoso, que nos ayuda y nos permite ser completamente libres, nos permite ser verdaderamente libres y trae la fortaleza en nuestra vida para poder caminar en esta verdadera libertad. Bendigo a cada mujer, bendigo a cada familia, Señor, y declaro que tu presencia es la que gobierna en nuestros hogares. Declaro que tu presencia es la que reina en nuestras vidas. Y declaro, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mujeres. Yo creo que el Señor hoy quiere recordarnos una vez más que es necesario vivir en la libertad de Cristo. Y acuérdense que caminar en la verdadera libertad de Cristo Jesús va a transformar por completo nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu corazón y que Dios siga guiando cada uno de tus pasos, porque acuérdate, eres hija de Dios y estás totalmente empoderada en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.